Buenas noches, Augusto, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Bien, profe. Me alegra mucho, muy bien. Vamos a esperar 3 minuticos más para ver si se conectan sus compañeritos para dar inicio. Gracias. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Augusto, Baldo y Juliet. Bueno, bienvenidos, me alegra mucho estar con ustedes en esta sesión. Por favor, me confirman si pueden visualizar las diapositivas. Ok, me alegra mucho saber de que están bien. Bueno, estamos en contrato de ejecución del proyecto. Recordarles que estamos en la fase 3, que es la fase de desarrollo, actividad del proyecto 7, definición de las condiciones contractuales del proyecto. Ya estamos en la evidencia 3, ya ustedes han realizado la evidencia 1 y la evidencia 2. Esta actividad la vamos a hacer con base a esas actividades que ustedes han venido desarrollando y tienen bastante avanzadas. Ya solo nos queda esta y otra evidencia.
Bueno, el resultado de aprendizaje asociado a la evidencia es definir el costo del proyecto teniendo en cuenta los gastos fijos, variables y tiempo invertido en la realización de ese proyecto que ustedes vienen trabajando. Entonces, para administrar una empresa, producir cualquier tipo de producto o prestar algún servicio. Es necesario invertir cantidad de capital destinado a cubrir esos gastos necesarios para el desarrollo de ese proyecto. Y es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ustedes como diseñadores independientes deben de tener en cuenta y tomar una actitud corporativa, ¿cierto? Que una empresa o esos proyectos que ustedes están realizando generen una rentabilidad. Sin fijar precios que sean demasiado altos, pero tampoco demasiado bajos para ser competitivos en el mercado, pero definitivamente que les estén generando a ustedes una rentabilidad. Y ahí es donde juega un papel supremamente importante lo que es identificar los costos para así poder tener pues el precio de venta y sobre todo tener la certeza a ustedes que sí les está siendo rentable esa actividad. Entonces, el cuadro de costo es un documento que informa de manera concisa, específica, sobre el uso de todos los recursos que se invierten para el desarrollo de un proyecto. Bueno, entonces para realizar la construcción de esa evidencia, ustedes deben estudiar el material de formación de la actividad del proyecto 7, que es negociación y contratación. En el ítem pues que hace referencia al triángulo del negocio, cómo fijar precios al trabajo. Desarrollar esta evidencia, que hace parte de la fase 3. Enumerar los costos en un cuadro, seleccionar y agregar los elementos dependiendo pues a cada uno de los proyectos. Algunos incurrirán en costos, otros no aplican esos costos. Entonces es importante que ustedes revisen. Entonces deben identificar lo que son los costos fijos y los costos variables. Ya vamos a hablar cada uno de ellos. Cada uno de los costos específicos del proyecto multimedia, cuál es la relevancia. Deben presentar esa evidencia en un documento elaborado en Word. Deben insertar el cuadro de los costos, tener máximo 8 páginas, mínimo 4, máximo 8, y también la evidencia nos dice que debe seguir una estructura, una portada, el desarrollo del tema, unas conclusiones y bibliografía. Y que todo debe estar en formato normas A. Recuerden que deben enviar el formato a través del enlace costos del proyecto que está en la plataforma Territorio. La evaluación, vamos a tener en cuenta una lista de chequeo de los costos del proyecto. Entonces es importante, cada vez que ustedes van a subir una evidencia, revisar la lista de chequeos, porque con base a esa lista de chequeos es que nosotros realizamos la evaluación y les damos pues, la respectiva nota de su trabajo. Hay unos conceptos que son importantes a tener en cuenta, que están dentro del documento. Igualmente, hay un material complementario. Por ejemplo, la guía de la Cámara de Comercio, cartilla práctica, cómo definir los costos de su empresa, que les va a servir de ayuda. Realmente ahí especifica tanto conceptos, ejemplos y ese paso a paso para ustedes calcular los costos. Bueno, primero identificarlo, porque todo parte primero de identificar nosotros cuáles son los costos en que incurrimos y ahí sí poderlos clasificar en los diferentes cuadritos que vamos a hacer para tal fin.
Entonces, entre los conceptos más relevantes que están en este material, que espero que ustedes ya han consultado, han leído, no sé si tienen alguna pregunta, ahorita me la hacen del material. Entonces, está entre diferencia entre valor y precio. Valor se refiere al beneficio que usted recibe por algo y el precio se refiere a comprar ese algo. Esto que tiene para usted un valor que parte de una necesidad y por eso usted lo va a comprar. Es el margen que se adiciona a los costos y que genera poder seguir participando en el mercado. Utilidad, que es la diferencia entre el costo y el precio total, es lo que nosotros llamamos utilidad. Que es importante que todos los proyectos que ustedes estén realizando ahorita, futuro, pues genere una utilidad, porque todas las unidades productivas deben de generar utilidades. Inclusive las sin ánimo de lucro también generan utilidades, lo único que no se hace es repartición de esas utilidades. Pero todas las unidades productivas, todas las empresas deben de generar una utilidad. Después de absorber esos costos fijos, costos variables y todas esas erogaciones en las que usted incurre para poder prestar ese servicio, producir un producto, es lo que queda, esa diferencia. Después de absorber los costos, ¿cierto? Y todas las otras erogaciones es lo que nosotros llamamos utilidad. El enfoque, cuando hablamos pues de proyectos multimedia, que es lo que nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Es importante ustedes, sobre todo, tengan una percepción y sobre todo una actitud corporativa. Hacemos, ¿no? Pero es que yo estoy aquí en la casa, aquí produzco y no identificamos algunos costos, arriendo, muchas veces nuestro sueldo. Entonces es importante ir desde ya dándole esa actitud corporativa y tener en cuenta todo al momento de nosotros realizar esa negociación con el cliente. ¿Cierto? Esas horas, por ejemplo, que nosotros estamos con el cliente presentando el proyecto, que lógicamente no se las cobramos ahí, pero sí hay que tenerlas en cuenta al momento en que nosotros estamos haciendo el proyecto, porque es tiempo que nosotros estamos invirtiendo ahí. Bueno, aquí nos habla de esa actitud corporativa que ustedes profundizarán ya en el material de estudio. Rentabilidad, hemos hablado que debe generar una rentabilidad, una ganancia por toda esa actividad que nosotros realizamos y a la cual le invertimos un tiempo. ¿Cierto? Bueno, vamos a irnos ahora a lo que es los costos. Bueno, esta parte es importante porque vamos a trabajar con los métodos de tarifa para calcular las horas de diseño. Pero antes de irnos a esto, vamos a hablar de lo que es el costo fijo y el costo variable. Entendiendo como costo fijo todas esas erogaciones en que nosotros incurrimos y que no están directamente relacionadas con la producción. Un costo fijo por excelencia es el arriendo. Mi taller de producción, yo tengo una oficina donde realizo todo el proceso, ese arriendo que me cobran por utilizar esa oficina, eso es un costo fijo. Porque tenga o no tenga yo proyectos, si tengo uno, tengo que pagar ese arriendo. Si tengo 3 proyectos, tengo que pagar el mismo valor del arriendo. Si tengo 4. Entonces, por eso decimos que los costos fijos no son directamente proporcionales a la producción. Tenga yo o no tenga producción, debo cancelarlos. Entonces, entre los costos fijos está el arriendo de la oficina, los salarios y sueldos que son directos, el internet, servicios de agua, si usted está en la oficina, el teléfono, algo de papelería, algún transporte de pronto que sea fijo, lo podemos tener en cuenta como un costo fijo.
Diferencia con el costo variable. El costo variable, como su nombre lo dice, varía y si es directamente proporcional a la producción, ¿cierto? Entonces, entre más proyectos tenga, más va a incrementar ese costo variable. Dentro del costo variable puede ser publicidad. Si tengo un vendedor que le pago una comisión por venta en proyectos ya específicos del área multimedia, entonces, acorde a los números de proyectos que venda, así va a ser la comisión. Entonces, va a depender de esa producción para poder calcular. Hosting, el dominio, ¿cierto? También puede ser un costo variable cuando estoy trabajando en proyectos multimedia. La publicidad ya directamente relacionada con el proyecto también puede ser un costo variable. Porque sí es importante cargar estos costos al proyecto. Quiere decir que yo vine y una cantidad X, pero no, con eso me sirve para 2, 3, 4 proyectos, no. Cada proyecto debe tener su presupuesto. Y de cada proyecto usted debe identificar lo que son los costos fijos, los costos variables. Pero de cada uno de los proyectos, para que usted al final pueda tener un esquema claro de cuánto son esas erogaciones en las que usted incurre para poder prestar ese servicio, una página web, no sé, lo que ustedes estén trabajando. Y asimismo poder entrar a esa negociación con el cliente y tener la certeza de que va a generar una utilidad. Usted sabe que sus costos fueron de 3 millones y usted todo el proyecto, la negociación que hizo con el cliente fue por 5 millones, ya usted sabe que esa utilidad va a ser de 2 millones, ¿cierto? Pero si usted no tiene identificado los costos, no saben cuánto realmente fueron esas erogaciones en las que usted incurrió, no va a tener certeza de pronto a momento de entrar en una negociación con el cliente de que realmente le esté generando utilidad. Todo esto está muy relacionado, claro que sí, de ser competitivos en el mercado y manejar unos precios que sean competitivos a lo que están en mercado. Aunque vean ustedes también en el documento que puede variar cuando en esa ecuación el cliente ¿qué quiere? O es calidad, que sabemos que la calidad cuesta. Pero ahí juegan otros elementos a tener en cuenta cuando nosotros hacemos esa negociación. Intentar ser competitivos en el mercado. Entonces, primero, identificar cuáles son los costos fijos y hacen un cuadrito en todo el costo fijo, costos variables. Entonces, la listica de los costos fijos y el valor. Valor de la oficina de arriendo, 400,000 pesos, sí la. Salarios y sueldos, bueno, cuánto es, internet, los servicios y los costos variables en otra columna. Esa es la primera parte. Después vamos a calcular lo que son las horas diseño. Esto que es la diapositiva que estamos revisando. Entonces nos dice que todo eso por el método de tarifa. Si vamos a trabajar por ese método de tarifa. Entonces, ¿cómo calculamos las horas diseño? Entonces nos dice, en este concepto se debe incluir las horas que son dedicadas a las reuniones con los clientes, las investigaciones, el tiempo invertido en la documentación y todo lo que se requiere para obtener una directriz o una pauta para el diseño. El diseño se calcula dividiendo el sueldo estimado por 160 horas, que son las horas laborales aproximadas al mes. Y eso nos va a dar el valor de horas. Y las multiplicamos por el número de horas invertidas en ese diseño. Entonces, ejemplo, digamos que el sueldo son 2 millones de pesos de esa persona que está encargada de ese proceso. Estos son 2 millones de pesos. Eso lo vamos a dividir entre 100 horas, que son las horas estimadas aproximadamente en el mes,
y nos va a dar entonces el valor de la hora diseño. Entonces dividamos 2 millones en 360, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da? ¿Quién dijo yo? Muy bien, Julia y Augusto. Muy bien, nos da 12.500. Eso sería el valor de la hora, ¿correcto? Eso lo vamos a multiplicar por el número de horas que dedicamos a ese diseño, teniendo en cuenta todo lo que nos dicen acá, ¿cierto? A las reuniones, investigaciones, porque eso es tiempo que ustedes dedicaron en ese proceso. Entonces, si fueron 10, si fueron 15, si fueron 20, ya ustedes con el valor hora ya pueden calcular el valor total dedicado a diseño. Horas taller. Ya, otro cuadrito. Entonces, un primer cuadrito con costos fijos, costos variables. Otro cuadrito con horas diseño. Y otro cuadrito con horas taller. Entonces, ¿qué nos dice? Horas taller. En este concepto, todo el tiempo que se va a dedicar a la implementación de la idea, la propuesta de diseño, las pruebas y reuniones de aprobación y corrección. Para calcular las horas taller es preciso sumar todos los gastos fijos mensuales y dividirlos por 160. Estamos tomando 160 porque corresponde al número de horas laborales estimadas en el mes. Entonces, en las horas taller, ¿qué tomamos? A ver, un salario, el valor del salario, esos costos, ahí no vamos a tomar el salario, recordamos a tener los costos fijos. ¿Cuánto nos dieron esos costos fijos? Ya nosotros los tenemos calculados arriba. Esto ya nosotros los hemos calculado. Entonces, los costos fijos, ¿de dónde salen? Del valor del arriendo de la oficina, de los salarios, del internet. Bueno, cada proyecto es muy particular en cuanto a los costos, tanto fijos como variables. Pero para calcular las horas taller, ya nosotros las tenemos arriba. Ya las hemos identificado y hemos totalizado. Digamos que para este ejemplo son 680,000 pesos esos gastos fijos. Lo vamos a dividir entre 160, que son las horas mensuales a laborar. Sería la hora taller. Y ya dentro de esos costos fijos ya van incluidos la mano de obra, que son directas, las que no contratamos por proyectos, sino que son directas, ¿cierto? El personal que nosotros tenemos ahí, que es directo, que hace parte del proceso. Ustedes. Entonces, serían 680,000 pesos, vamos a irnos por ese valor, realmente estimado. En 360, ¿en cuánto me sale esa hora taller? 4.250 pesos. Yo también estoy haciendo el ejercicio porque los valores los estoy aquí calculando también con ustedes. Una hora taller en 4.250. Esa la voy a multiplicar por el número de horas taller. Correcto, teniendo en cuenta lo que me dice el material de formación, a que hace referencia esas horas taller. Y por último, me hacen falta las horas de producción. En las horas de producción debo sumar los
costos fijos que ya los tengo calculados para este ejercicio son 680.000 y el sueldo, ¿cierto? El sueldo, que también para este ejercicio habíamos comentado que eran 2 millones de pesos, que fueron las horas diseño. ¿Eso cuánto me da? Me da el total de costos de producción mensual, que serían 2.680.000. Igual los voy a dividir entre 160 y me daría el valor de horas de producción. Para este ejercicio que estamos haciendo aquí, si ahorita ustedes ya tienen un ejercicio proyectado de costos, lo revisamos. Importante que ustedes identifiquen lo que son los costos fijos y los costos variables, porque tanto las horas de diseño, las horas taller, como las horas de producción, la información sale de ahí, de estos dos, de los costos fijos y de los costos variables. Entonces, al momento de calcular las horas de producción, tenemos que tener en cuenta el salario que calculamos en el diseño taller. Realmente este sería la sumatoria de estos dos primero, calcular las horas de producción. A esto le debo sumar los costos variables que no los hemos tocado hasta el momento. Entonces, costos variables de ese proyecto, porque recuerden que los costos variables son de ese proyecto. Otros costos de otros proyectos o no. Es del proyecto, porque cada proyecto debe tener su presupuesto. Cada proyecto debe tener todo bien organizadito, toda la planeación, que creo que ya han venido trabajando eso con la ingeniera Marla. Ya tengo el total de los costos de producción y también tengo el valor de la hora de producción. Ahora a eso debo calcularle los costos variables que ya los tengo en el cuadrito de arriba, para poder tener el costo del proyecto. Y a ese costo del proyecto sí le voy a sumar una utilidad esperada. No sé, trabajar con el 30%, con el 40%, para obtener entonces el valor total para el cliente. Ese valor total del cliente debe tener los costos en los que yo incurro, todas las erogaciones, sumando los costos fijos, los costos variables, el cálculo de esas horas diseño, más una utilidad esperada, porque ya comentábamos que todo proyecto debe generar una utilidad. Entonces, si van a trabajar con una utilidad del 30%, deben sumarle ese 30% y ese sería el valor final para el cliente. Ustedes el 30% y lo demás son los costos del proyecto. Eso es lo que deben de hacer ustedes en esta evidencia. Ustedes deben calcular, identificar primero que todo los costos fijos, darle un valor a esos costos fijos que ustedes han identificado. Si tienen arriendo de oficina, salario, entre otros costos fijos. De guía, la cartilla, ya se las voy a enseñar para que ustedes puedan identificar todos esos costos. Igualmente los costos variables que van a depender de cada uno de los proyectos que ustedes estén realizando, pero los costos variables van relacionados con el proyecto. Esto varía. Si no hay proyecto, no hay costos variables, pero si no hay proyecto, sí hay costos fijos. Debemos de calcular las horas de diseño, que sería el salario de esa persona que está en diseño, en 360 por el número de horas que fue lo que él, cuántas horas estuvo en todo ese proceso, como nos comentan las diapositivas, que fue en reuniones, en todo ese proceso de planeación. Tenemos las horas
unitaria, ya solamente es multiplicarlo por el número de horas, sin exagerar, ¿cierto? Que sea más o menos proporcional. En las horas taller, tomamos el valor de mis costos fijos que ya he identificado entre 160 y me da el valor de la hora taller. Y el de producción, si debo sumar todo, fijo, ¿cierto? Para poder tener el valor de la hora de producción y luego también estimar los costos variables. Le sumo una utilidad del 30% y ese sería el valor del cliente. No sé si ustedes conocen esta cartilla, se las voy a enseñar, que sería la cartilla con la que ustedes se van a guiar. Porque esta cartilla es una cartilla de la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual pues explica todo este proceso muy bien. Entonces es práctica cómo definir los costos de tu empresa. Por favor me confirman si la pueden visualizar. ¿Cómo definir los costos de tu empresa? Ok. Y ahí te vamos a encontrar. Entonces vamos a encontrar, es de Bogotá Emprende, la Cámara de Comercio, bueno. Ahí está bien. Bueno, nos habla sobre qué es empresa, rentabilidad, flujo de caja, valor agregado, cuál es la diferencia entre utilidad, conceptos importantes, qué es el precio de venta, cómo se estima ese precio de venta para cada una de las empresas. Entonces nos hace un comparativo de una empresa industrial, de servicio, distribuidora, cuál es la diferencia en cuanto a su estructura, porque realmente cambia. Es muy interesante esta guía. Usted nos habla de los costos y de los gastos. Los costos son recuperables, los gastos no son recuperables. No hay erogaciones en que incurrimos nosotros, pero no las recuperamos. También los costos sí. Inclusive nos hacen unos ejercicios aquí para practicar cuáles serían pues, los costos tanto fijos como variables en que ustedes pueden incurrir. La clasificación de los costos, directos e indirectos, porque son tres los elementos del costo, aunque aquí no vamos a especificar tanto, porque para estos proyectos solo nos están pidiendo lo que son los costos fijos, los costos variables, calculen hora taller, calculen hora producción, hora diseño. Pero en un ejercicio, y pues para otro tipo de sectores, diría yo, de producción, si quisiéramos hacer un ejercicio mucho más detallado, dentro de la clasificación de los costos también tenemos algunos que son indirectos, directos, porque los tres elementos de costo son materia prima, mano de obra y costos indirectos. Pero para este ejercicio solo vamos a trabajar con lo que son costos fijos, costos variables y hora taller, hora producción y hora diseño, que es lo que aplica más a proyecto multimedia. Entonces aquí les va explicando todo para que ustedes se puedan guiar a hacer su ejercicio. Y no solo para este proyecto, sino para que lo tengan en cuenta en todos los procesos. Esa sería la actividad que ustedes van a realizar o la evidencia que ustedes deben de presentar. Entonces, ¿cuál es esa evidencia? Costos variables, horas diseño, hora taller y horas de producción. Eso es lo que ustedes deben de realizar. ¿Con base a qué? A lo que ustedes ya han venido trabajando y ustedes tienen mucha información, realmente es organizarla porque a ustedes le presentaron. En la plataforma no la tienen en material complementario, pero creo que yo se las comparto por aquí de una vez.
sube todo el material es la profe. Regálenme sus correos aquí en el chat y una vez se las envío al correo, porque siempre es pesadito. Ya estoy proyectando el correo para enviarles. Por favor, me regalan los 3 correitos al WhatsApp para que ustedes de una vez queden con la cartilla. Ok, nos falta la de, bueno, tenemos aquí el de Cristian. Lo estoy enviando. Sí, ya se las envío. Ok. Ya se las envío. Preguntas, dudas, inquietudes, ¿cómo van con las evidencias? Cuéntenme. Claro, sí. Sí, es cierto. Usted pudo haber concertado de pronto con él un valor. Y ahorita que haga el ejercicio puede salir que no, que usted incurre en mucha más erogación, entonces proyectenlo, porque no tuvieron en cuenta muchas cosas. Estoy segura que de pronto no calcularon bien la mano de obra, ¿cierto? No tuvieron en cuenta pues todos los servicios, el de la oficina, toda esa parte. Claro, por horas. Por lo general, todo este proceso se cobra por horas. Usted tenga muchos proyectos y usted sepa que todos los meses va a tener proyectos, entonces usted contrata a la persona, el diseñador o todas las personas, la mano de obra que usted necesita en esos proyectos, entonces usted mejor la contrata con un salario fijo cada mes. Pero si usted solo tiene ese proyecto, imagínese contratar a una persona con un salario fijo y no tenga que pagarle en todo. Entonces usted lo que lo hace es contratarlo por horas. Recuerden que ya vimos los tipos de contrato, ¿cierto? Obra, labor, prestación de servicios, todo eso lo tienen que revisar ustedes. Va a depender mucho cuántos proyectos tienen ustedes. Fácil. ¿Cómo reducen costos? Porque miren, algo importante no es solo identificar los costos. Todas las empresas buscan siempre minimizar costos, porque el precio de venta es igual a ¿qué? De producción más la utilidad esperada. Minimizo costos, va a pasar dos cosas. Voy a tener más utilidad
o puedo bajar precios y ser más competitivo en el mercado. Entonces, realmente los costos aquí juegan un papel fundamental, es importantísimo. Primero, identificarlos para no generar pérdidas, ¿cierto? Ay, no, yo no voy a tener esto, ¿y quién lo va a asumir? Todo lo debe asumir el proyecto. Entonces, identificar los costos, controlarlos y minimizar el costo. Porque precio de venta es igual a costo más utilidad esperada, a no ser que usted quiera sacrificar utilidad. Pero si usted disminuye costos, ve que ya tiene varios proyectos y que le queda mejor tener una persona, 2 personas de diseño ahí que les paguen, no sé en cuánto es una persona de diseño, pero la tiene ahí para todos los proyectos y no por hora. Venga y se trabaja todo lo de ley, horas diarias, proyectos semanal. Así que venir solamente contratarle por hora. Todo eso lo tienen que revisar ustedes. Eso va a depender del proyecto, de cuántas horas se gastan. Pero siempre tienen que estar minimizando un costo. Minimizando costos. Son muy importantes dentro del proceso, son muy importantes para calcular el precio de venta. ¿Listo? Toda la compra de los insumos como tal que ustedes van a requerir, ¿cierto? Dependiendo pues del proyecto, si es una campaña publicitaria, si es un diseño de una página, o ya necesita más el diseñador y todo eso, los hosting, los dominios, toda esta parte tienen que tenerla ustedes en cuenta. Y esta parte sí, por favor, subimos la evidencia y en la próxima encuentro vamos a proyectarla. Sí me gustaría hacer ese ejercicio con ustedes. La próxima semana vamos a proyectar sus costos, cada uno de ustedes, no sé si están en el mismo equipo, están en equipos separados, pero sí vamos a hacer una revisión para ver que ustedes nos muestren esas propuestas y de pronto compararlas con lo que ustedes inicialmente pactaron con el cliente y ahora sí varió, continuó igual, disminuyó, sí sería interesante para que ustedes también les traigan los ejercicios y poderlos analizar acá entre todos. Entonces, ¿qué hace compromiso para la próxima semana? Hagan ese borrador, inclusive antes de subirlo, lo socializamos acá la próxima semana, revisamos, ajustamos y ahí sí lo suben. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo? ¿Qué opinan? Listo. Por favor, hagan el ejercicio. Con esto que hablamos hoy, revisen el material de la guía y la próxima semana, antes de subir la evidencia, la socializamos acá. Yo hablo con la profe, no te preocupes, igual yo no les penalizo cuando me la suben. Revisar y sobre todo, yo sé que ustedes han venido trabajando ya y de pronto tienen unos precios de venta proyectados, los podemos revisar, no hay problema. Ustedes lo subirían, nosotros tenemos la sesión posiblemente el martes, después del martes ya la pueden subir. No se preocupen. Lo importante es que nos quede bien el ejercicio y poder repasar todos estos conceptos, pero ya con ejemplos reales. Es que se puede hablarle acá muchas cosas, pero cuando nos vamos a cada uno de los proyectos de ustedes que son específicos, que son diferentes, puede cambiar. Entonces quedamos así. La próxima semana ustedes traen, les proyectan, ya sea una diapositiva como lo tengan, en un formato Word, en un Excel. Se les damos aquí entre todos. A ver cómo, sí, amerita ajuste, lo hacemos. No sé si tienen alguna otra pregunta, inquietud, duda, sugerencia. Listo, muy bien. Estamos por finalizar la próxima sesión, entonces revisamos, socializamos, ajustamos
Ok. Bueno, mis estimados, les deseo una feliz noche. Muchas gracias por la atención. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Te hacemos ese compromiso. Yo hablo con la profe mañana temprano. No hay problema, no se preocupen. Por la evidencia, lo importante acá es que todo claro y sobre todo pues, ir revisando todos estos conceptos importantes. Bueno, que tengan una feliz noche. Muchas gracias.